Él es investigador del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud en temas de evaluación de políticas, programas e intervenciones en alimentación y nutrición, así como investigaciones operativas aplicadas en seguridad alimentaria y nutricional, pobreza, políticas nutricionales, nutrición pública y comunitaria. En cuanto a la formación académica, es nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en nutrición pública por el Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Especialista en evaluación de impacto de intervenciones en salud y nutrición Measure del Instituto Nacional de Salud Pública en México, y cuyos campos de interés son evaluación del impacto de políticas, programas e intervenciones en nutrición, nutrición pública basada en evidencia e investigación aplicada. Adelante, magíster, por favor, puede empezar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Quería verificar si el audio está bien, por favor. Sí, todo correcto, se le escucha perfectamente. Ok, entonces empiezo con la presentación. Les decía muchas gracias por la invitación para esta tarde poder conversar un poquito más de lo que es una sindemia y en qué contexto estamos ahora a propósito de todos estos cambios que han habido a raíz de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial y cómo esto ha afectado también la salud mental y la inseguridad alimentaria. Entonces vamos a mirar algunos aspectos referidos a esto para poder conversar y tener en cuenta en qué contexto, en qué ámbito estamos trabajando y cuáles podrían ser algunas de las intervenciones desde la mirada de la nutrición. La primera premisa tiene que ver con este continuo que hay entre alimentación y nutrición, que por suerte ustedes conocen bastante bien, ¿no? Existe una dimensión de alimentación y una también de nutrición, y estas dimensiones se complementan. La alimentación es un proceso voluntario, externo a la persona, y por el cual, pues, el ser humano ha construido una cultura a través de la cual elige los alimentos, selecciona los alimentos, los prepara de una forma particular, especial, los distribuye de una forma especial, particular, y también los consume con ciertas características propias. De ahí que, por ejemplo, Perú es uno de los eh, ejemplos, una de las manifestaciones culturales de esa diversidad que hay para poder preparar platos solo con algunos ingredientes o combinando ellos, ¿no? Entonces, la alimentación tiene una mirada complementaria, ya cuando pasamos al proceso más interno que tiene que ver con la nutrición, y este ya es un proceso involuntario, en el cual pues los alimentos pasan a dividirse y empieza todo el proceso de metabolismo y absorción, pero esto ya es un proceso, como les digo, involuntario e interno. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos, estos dos sistemas, porque justamente son estos sistemas los que han sido, lo que hablamos como un sistema externo, no solamente la cadena de producción de alimentos, sino en general el sistema externo de todas las actividades del ser humano, así como el sistema interno, que no solamente tiene que ver con el sistema digestivo, sino también con el sistema neurológico, el sistema respiratorio. Ambos sistemas han sido afectados por esta pandemia de COVID-19. Entonces, un primer tema que tenemos que tener en cuenta es que este virus tiene una configuración, tiene una implicancia particular, a diferencia de otros virus, VIH, por ejemplo, ébola, el virus de la hepatitis. Las consecuencias, las implicancias que tiene el COVID-19 no solamente han afectado el aspecto interno de la persona, no solamente afectan pues el sistema inmune,
no solamente afectan el sistema respiratorio, no solamente han escuchado ustedes de la tormenta de citoquinas, de todo la desregulación humoral, inmunológica y de marcadores de inflamación que hay en las personas, sino también, a diferencia de otras pandemias, ha ocasionado, pues, efectos sobre el sistema externo, la cadena de distribución de alimentos, la cadena de producción, la cadena de preparación, de consumo, ¿no? Han habido medidas que han afectado ambos sistemas, entonces tenemos que estar conscientes de ello para poder ver que no solamente afectó la nutrición, sino también afectó al ámbito más externo y por lo tanto la seguridad alimentaria. ¿Qué implicancias tiene ello para nosotros? Entonces, podemos ver bajo la premisa de epidemiología nutricional, nosotros podemos tener en cuenta que existen tres factores o tres aspectos. Lo primero es la persona, los alimentos y el medio ambiente. A nivel de la persona, ¿cómo se relaciona con los alimentos? Hay una interacción. La persona, primero que nada, elige, compra, produce, prepara, consume alimentos que pueden ser saludables o no saludables. ¿Ok? Prefiere alimentos que pueden ser saludables o no saludables. Y de regreso, estos alimentos tienen un efecto sobre la persona, dependiendo del tipo de alimento que haya elegido, pues, si por ejemplo consume o elige, prepara, consume, compra alimentos nutritivos, entonces el efecto, la interacción que va a haber del alimento hacia la persona es una nutrición óptima. Probablemente le va a dar pues antioxidantes, va a mantener el peso que tiene, le va a dar una sensación de bienestar, de paz mental, ¿no? Que hace que la persona se sienta bien. Sin embargo, si la persona no elige bien ese alimento, también el efecto que van a tener los alimentos ya los conocemos, ¿no? Sobre la persona van a haber pues algunos aspectos como la obesidad, como la inseguridad alimentaria. Entonces, la interacción es de doble vía. No solamente las personas eligen los alimentos, preparan o consumen esos alimentos, sino también el efecto que tienen esos alimentos sobre la persona. Existe entonces esa interacción. Pero los alimentos no solamente se relacionan con la persona, sino también se relacionan con el ambiente alimentario, político, económico, epidemiológico. Ahora que estamos viendo todo el tema del COVID. Hace poco nosotros hicimos y publicamos en Preprint un estudio que hablaba sobre la presencia de restos de virus, ADN en alimentos, por ejemplo, en superficies inertes. Entonces, estos alimentos también influyen sobre el medio ambiente y el medio ambiente también influye sobre esos alimentos. Por ejemplo, ¿cómo influyen los alimentos en el medio ambiente? Lo que va a hacer es que si hay gran disponibilidad de alimentos, van a crecer las poblaciones, porque no hay escasez, no hay guerras, no hay peleas por alimentos, ¿no? No es lo mismo vivir en la costa peruana que en la selva del Perú, en zonas donde no se puede producir alimentos y las tribus o las personas, las etnias que viven en esas zonas, pues son etnias migrantes. Entonces los alimentos configuran ese medio ambiente, pero a la vez el medio ambiente alimentario, político, económico, tecnológico también tienen una interacción sobre los alimentos. Hay una pandemia, por ejemplo, ¿qué sucede? Que hay escasez de alimentos. La oferta de alimentos se reduce, los precios aumentan, entonces hay una interacción. Y de los alimentos hacia el medio ambiente también. Fíjense ustedes, este medio ambiente es una zona súper urbanizada en la cual no se pueden producir alimentos. Va a llegar un momento en el cual no tengamos suficientes alimentos que nos va a hacer pues ir viendo, ir mirando estrategias que nos permitan producir en estas condiciones así súper urbanizadas. En Brasil, por ejemplo, los techos de las viviendas se han convertido en zonas de producción de algunos productos, ¿no? Y bueno, también hay una interacción entre la persona y el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente social, cultural, por ejemplo, piensen
en la relación que hay en una persona, un peruano, por ejemplo, sin ningún problema va y come un cuy, pero una persona del extranjero que viene y uno le dice, te voy a invitar a un cuy, la persona lo piensa, ¿no? Lo piensa porque en sus antecedentes, porque en su cultura, porque en su medio ambiente donde él vive no se consume cuy. Y lo que más relaciona al cuy es a un roedor. Entonces tiene esa valoración, ¿no? Entonces hay una interacción de la persona hacia el ambiente, porque la persona decide cómo se va a definir el ambiente, pero a la vez este ambiente también interacciona con la persona. Nosotros cuando nos preguntan cuál es nuestro plato favorito, probablemente es un plato que cocina nuestra mamá, ¿no? Hemos aprendido a comer eso en el hogar. Entonces, ese medio ambiente también nos condiciona. El hecho de consumir mucho azúcar o poco azúcar, mucha sal o poca sal, viene del ambiente alimentario en el que hemos estado desde pequeños. Si consumimos frutas o no, también es una huella, es una impronta que tenemos del medio ambiente. Entonces, la alimentación y nutrición, fíjense, tiene complejidades en cada uno de estos pasos, porque la persona no solamente vamos a ver el sistema digestivo, el sistema neurológico, mental, cómo se regula el apetito de esta persona, cómo se regula el metabolismo, pero a su vez los alimentos también tienen cierta complejidad. Cuando aislamos algunos nutrientes, algunos principios bioactivos del alimento, la matriz alimentaria, que es compleja, no nos permite replicar lo que encontramos con el alimento completo. A su vez, no conocemos todos los alimentos, no conocemos todos los principios activos y tampoco conocemos si es que efectivamente los alimentos aislados pueden tener ese efecto, ¿no? ¿Qué cantidad, con qué regularidad? Pero además porque el ser humano pues tiene esa particularidad en la cultura de consumir alimentos que quiere elegir diferente todos los días, ¿no? A ver, a ustedes yo les propongo que todos los días consuman lo mismo. Se van a rebelar, ¿no? Están atentando contra mi libertad, ¿no? Entonces, bajo ese panorama, podemos ir hacia la segunda premisa que tiene que ver con la sindemia. ¿A qué le llamamos sindemia? La sindemia es la presencia simultánea de epidemias. Estas epidemias hacen sinergia, se potencian. Entonces, la COVID-19 potencia las enfermedades mentales potencian la inseguridad alimentaria y la COVID-19 también potencia la inseguridad alimentaria. Pero a su vez esta inseguridad alimentaria, el hecho de que las personas sean pobres, hacen que también se expongan hacia la COVID-19 y hay entonces una interrelación y ya no solamente vemos fenómenos aislados, sino fenómenos complejos completos. Cuando hacen sinergia tienen más fuerza, se agudizan los problemas de salud. Ha incrementado la inseguridad alimentaria, ha incrementado la enfermedad mental, el hecho de que haya más enfermedad mental hace que haya más COVID, el hecho de que haya más inseguridad alimentaria hace que haya más COVID, y entonces es un ciclo en el cual se produce esta sindemia. En este contexto de pandemia por COVID-19, que es bastante conocido por nosotros, esta enfermedad se produce por un virus que se llama SARS-CoV-2, que es básicamente un virus que produce una enfermedad por neumonía aguda, y se llama CoV-2 porque la variante 1 se aisló en Medio Oriente, el MERS-CoV-1. Sobre ese tema no vamos a revisar porque ya es conocido, ustedes ya saben, conocen cuáles son las consecuencias, la sintomatología. Vamos a revisar rapidito qué es salud mental, que es uno de los problemas sí importantes. Básicamente, quiero que fijen esta idea que la salud mental tiene que ver con el bienestar general, que incluye el bienestar psicológico, emocional y social, es decir, sentirnos bien. Porque esto afecta la forma en que pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo actuamos. Si yo estoy deprimido, si yo soy pesimista, si yo estoy ansioso, de repente no me voy a cuidar, me voy a exponer más a la COVID-19, voy a consumir alimentos de manera, con una conducta riesgosa, por ejemplo. Entonces, esta salud mental es importante en todas las etapas de la vida. Y es justamente lo que ha pasado con esta pandemia, ¿no? Hubieron medidas de aislamiento social en la cual nos confinaron obligatoriamente un primer periodo,
de marzo, casi la quincena de marzo hasta el 30 de junio. Sin embargo, este confinamiento, este aislamiento social ha continuado en el tiempo. Y ese aislamiento tiene justamente algunas consecuencias y algunas repercusiones, en primer término, sobre la conducta o sobre la salud mental, que se han medido de varias formas. Algunos, por ejemplo, han hecho algunas encuestas muy rápidas que hablan de que afecta la conducta de una proporción de niños. El IEP, por ejemplo, hizo un estudio en el cual cada persona calificaba si había tenido ansiedad o angustia durante la cuarentena. Y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí que una buena proporción, según niveles socioeconómicos, fíjense en el nivel D y E, que ha sido el más afectado, hasta un 78% ha sentido esta angustia o ansiedad. Dentro de ocupación también, incluso los que no trabajan también han sentido esta ansiedad o angustia. Por edades también, los que tienen mayor edad y los de 25 a 39 han tenido un poco más de proporciones, y entre hombres y mujeres, las mujeres han cargado un poco más con esta angustia. ¿Y por qué la COVID-19 afecta a la salud mental? Hay varios mecanismos. Por ejemplo, el tema de no conocer la enfermedad. ¿Cómo puedo prevenir los contagios? ¿Qué conductas van a ser saludables? ¿Cómo puedo evaluar si estoy bien o no en salud mental? Los problemas económicos, los cambios de los patrones de sueño y los patrones de nutrición, lo que se conoce como la crononutrición, y los problemas al dormir también, que afectan la concentración, ¿no? Por otro lado, también ha habido pues cambios y esa facilidad con que nos adaptamos a los cambios, el hecho de no conocer cómo hacer actividad física o tener una salud mental en ese contexto de aislamiento, el impacto de los medios sociales, la propia cuarentena y el miedo y ansiedad por la salud propia o de los familiares, ¿no? Entonces la COVID-19 afectó la salud mental, potenciando la ansiedad, la depresión y el estrés. Y ustedes saben que estas conductas luego tienen una repercusión sobre las conductas alimentarias, ¿no? Que hace la ansiedad sobre el consumo de alimentos, que hace la depresión, que hace el estrés, ya lo conocemos, ¿no? Desde el enfoque, desde la mirada de determinantes sociales de la OMS, también encontramos que, pues, no solamente es el hecho de la pandemia por COVID, sino que había gente o personas que estaban mejor preparadas, tenían más recursos para resistir esta COVID-19, ¿no? La posición socioeconómica, por ejemplo, es un determinante clave. Las personas que tenían una mejor clase social, por género, también se han encontrado algunos aspectos vinculados. Por ejemplo, las mujeres sentían más angustia, sentían más ansiedad, porque son ellas quienes de alguna u otra forma están más relacionadas a la responsabilidad de la alimentación y la nutrición y son más sensibles a este tipo de problemas. Eh, y esto tiene que ver, pues también se traduce en el educativo, en la ocupación que tienen las personas y finalmente en los ingresos, ¿no? Las personas en nuestro país sabemos que existe mucha informalidad, existen personas que no tienen un nivel educativo superior y por lo tanto sus ingresos, estas características repercuten sobre los ingresos, ¿no? Y esto hace pues que muchos de los determinantes sociales tengan que ver con las circunstancias materiales. ¿Qué tipo de trabajos tienen? ¿Dónde trabajan? ¿Tienen que trabajar en el hogar? No todos pueden trabajar en el hogar, no todos tienen una computadora, una cámara, audífonos, un espacio, etcétera, etcétera. Los comportamientos que había en el hogar, algunos hacían actividad física, otros no hacían, pensaban que iba a ser muy, muy rápida este aislamiento, otros no se acostumbraron, una dieta no saludable, porque inicialmente pues había una escasez de frutas, de verduras, entonces se compraban muchos alimentos conservados o alimentos que duraran mucho tiempo para no salir a comprar en cada momento, ¿no? Y así una serie de aspectos y factores que tenían un impacto sobre la salud mental
Y esto pues afecta nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra forma de actuar, y la alimentación justamente es una de esas conductas. Entonces estos problemas sociales, por ejemplo, la exposición al riesgo del contagio, la pobreza, las desigualdades, las inequidades, la respuesta insuficiente para las personas que eran más vulnerables, la propia corrupción, el hecho de estar tanto tiempo en el hogar, padres, hijos, parejas, también se puede exacerbar la violencia en el hogar, la ansiedad, el estrés también puede desencadenar estas peleas o estos episodios de violencia familiar, la precariedad del sistema sanitario, el hecho de necesitar una atención en salud y que este sistema no responda, también hacía que la gente tenga más angustia, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir oxígeno? ¿Dónde voy a conseguir una cama UCI? De repente algunos estaban gestando, algunas personas necesitaban tratamiento, tenían diabetes, algún problema del riñón y no había esa respuesta, ese soporte, ¿no? Hay un estudio de Daniel Antiporta, que es un nutricionista, un colega, un amigo muy eh, que actualmente está en Johns Hopkins. Él y su equipo de investigación de Johns Hopkins hicieron un estudio a nivel del Perú para conocer los síntomas depresivos entre peruanos. ¿Qué encontraron? Lo primero que encontraron, que les quiero mostrar aquí en esta tabla, bueno, este artículo ustedes lo pueden buscar. Lo primero, la muestra que trabajaron son 57.446 peruanos y tienen prevalencias de síntomas depresivos. Por ejemplo, en Lima Metropolitana la prevalencia fue de 33%. Un poco mayor solamente en la sierra, con un 38%, y en las otras zonas fue relativamente igual o menor que Lima, ¿no? Entonces, a nivel nacional se encontró que un 34%, casi un 35% de peruanos tenían síntomas depresivos. Fíjense en la muestra, 57.000 personas, o sea que es bastante representativo. Para algunas características, por ejemplo, para sexo, en rosado, naranja son las mujeres y en azul son los varones, y la poca capacidad de disfrutar los placeres o tener un gusto por la vida, pues estaba afectando más a las mujeres que a los varones. Los síntomas depresivos también afectaban a las mujeres. Fíjense ustedes que en la mayoría de cosas las mujeres tienen una mayor afectación, ¿no? Cambio del apetito, sensación de tener poca energía, problemas para dormir sí eran casi similares en hombres y mujeres, pero nosotros sí se encuentran algunas diferencias interesantes, ¿no? Según edades, también podemos decir que los de mayor edad, los más jóvenes, perdón, tenían un poco más de problemas, ¿no? Fíjense ustedes, los de celeste, que son de 18 a 24, son los que están un poco más afectados en casi todos los indicadores, ¿no? Baja energía, síntomas depresivos, cambio en el apetito, dificultades para concentrarse, problemas psicomotores, ideas suicidas, baja autoestima, por ejemplo. Y por regiones sí no hay mucha diferenciación. Básicamente destaca la zona de sierra, ¿no? Algunos aspectos muy puntuales. Y aquí es si es que la persona anteriormente tenía un diagnóstico de depresión o ansiedad, y esto se ve una diferencia fuerte, ¿no? Las personas que están afectadas tenían esa consideración. Este primer resultado es con el test o la prueba PHQ-9, no, 9, perdón, que eh, pregunta por los últimos 7 días, y este es el segundo instrumento, que es el WAS, que básicamente eh, son algunos síntomas que las personas tuvieron en ese tiempo, y también nos confirman, fíjense, miedo, angustia, desinterés, desesperanza, funcionamiento defectuoso o, digamos, perturbaciones mentales que no le permitían a la persona estudiar bien, trabajar bien, también afecta más a las mujeres, afecta a los más jóvenes. De alguna otra forma se ve un poquito más la sierra y las personas que tenían diagnóstico previo, ¿no? Entonces sí han habido problemas que se han medido y que se han tratado de solucionar a través
atenciones que se han hecho, sin embargo, no ha sido suficiente, ¿no?, para el periodo más complejo de la pandemia. ¿Y cómo la COVID-19 ha afectado la seguridad alimentaria? Por varios y múltiples mecanismos. Primero, agudizaba las inequidades, había una serie de políticas que se han tenido que tomar en cuenta, por ejemplo, que han afectado sobre la COVID-19, ¿no? Ha habido una recesión global, se han interrumpido las cadenas de suministro de alimentos, hasta ahora estamos con estos problemas en los contenedores, por ejemplo, y esto también ha afectado a los mecanismos de protección social, los programas sociales, los precios de los alimentos, los cambios en la producción, y se ha alterado, se ha afectado el medio ambiente productivo, ¿no? Inicialmente había una mayor demanda de alimentos en conserva, porque uno quería comprar, si era posible, alimentos por un año para no salir más, o por un mes o por 15 días, ¿no? Ya no comprábamos todos los días como a veces hacíamos, que íbamos todos los días al mercado, ¿no? Ahora íbamos cada 15 días, cada 20 días. Y todos estos mecanismos lo que incrementan es la pobreza y la inseguridad alimentaria. Pero además de ello, la COVID-19 no solamente afectaba estos aspectos, sino que también incrementaba el sedentarismo, aceleraba la transición nutricional e incrementaba el estrés, ¿no? Entonces, por un lado hay más sedentarismo, hay mayor estrés, las personas consumen más alimentos, hacen menos actividad física, y lo que tenemos entonces es una aceleración, un aceleramiento de la transición nutricional, y esto pues hacía que también la carga global por enfermedades crónicas, metabólicas, a través de la obesidad, también los haga más susceptibles de mortalidad por COVID-19, ¿no? Y no solamente mortalidad, sino también la propia infección. Las personas que no tenían trabajo tenían que salir a trabajar. El hecho de tener ansiedad o depresión puede hacer que uno, por ejemplo, se coloque mal la mascarilla o tenga algunas otras consideraciones o conductas que pueden afectar. Entonces las decisiones sobre qué consumir, cómo compro, cómo obtengo los alimentos y cómo los preparo, tiene afectación de aspectos del contexto macro, es decir, del gobierno, la sociedad, la cultura, pero también de aspectos micro, que tiene que ver con el entorno, con la comunidad, ¿no? Se cerraron los colegios, las instituciones que daban soporte o ayuda social, se cerraron los centros comerciales, los mercados, las tiendas, había restricciones para las personas. A nivel macro ya ha habido una afectación en la oferta de alimentos, el número de personas que podían entrar a un lugar a, a comprar alimentos, se cerraron los cafés y restaurantes, se interrumpieron las cadenas de distribución, y esto hace que las personas, por ejemplo, a nivel personal, tomen decisiones según la percepción que tienen del COVID-19, ¿no? De repente algunos pensaban que era muy riesgoso y no salían de su casa, mientras que otros podían pensar, no, es un virus, es un cuento, no pasa nada, y tomaban decisiones propias, ¿no? Por otro lado, también están las ideas y valores que tienen las personas y los recursos con los que cuentan. Esto afecta a lo que conocemos como el sistema personal de los alimentos, es decir, cómo nosotros decidimos, por ejemplo, voy a consumir un alimento, ¿qué es lo que voy a valorar? Que sea saludable, que sea económico, que tenga buen sabor, que sea conveniente. De repente un alimento que yo no tenga que prepararlo en la calle, sino que ya esté preparado, que esté cocido para poder tener, que esté caliente para que no tenga problemas de que el virus esté dentro del alimento. Y en base a esas decisiones tomamos estrategias para justamente estos aspectos, ¿no? ¿Qué conductas de alimentación vamos a tener? No solamente durante la pandemia, sino cómo va a haber antes de la pandemia, durante la pandemia, y aquí lo estamos viendo después de la pandemia, qué es lo que va a pasar, ¿no?
Entonces la COVID-19 también ha afectado los componentes o las dimensiones que conocemos de la seguridad alimentaria, ¿no? A nivel de acceso ya eso está claro para nosotros, los precios, los costos. La importancia que tiene la COVID-19 para la seguridad alimentaria es que es un fenómeno de inseguridad alimentaria, nutricional, nunca antes visto. Esta pandemia afectó a la vez el acceso y la disponibilidad, porque así como subían el precio de los alimentos, también eran escasos estos alimentos. La carne, por ejemplo, no estaba disponible, las frutas, la verdura. Por eso es que inicialmente las intervenciones del Estado han ido por canastas, porque de repente era más fácil darles dinero y que vayan a comprar al mercado, pero los mercados estaban cerrados, tenían aforos eh, reducidos, por lo tanto, en un primer momento se trabajó sobre canastas para que las personas mejoraran a la vez la disponibilidad y el acceso a alimentos, ¿no? Eh, entonces, esas peculiaridades que tiene la COVID-19 han hecho que se trabajen sobre ese panorama. Algunos de los países que han logrado medir el nivel de inseguridad alimentaria antes del COVID y luego del COVID en abril de 2020 nos muestran que, por ejemplo, se incrementó, fíjense, Nigeria, en agosto de 2018 era la mitad de la población, 51% tenía inseguridad alimentaria. En junio y agosto de 2020 aumentó casi 20%, ¿no? 22, 77%, perdón, de inseguridad alimentaria. Kenia también, casi 38 puntos porcentuales. Uganda, de 43 pasó a 87. México, que es una realidad más o menos parecida a la nuestra, pasó de 31 a 42%, casi unos 11 puntos porcentuales. Y Bangladesh, que está en Asia, pasó de 6 a 36%, ¿no? Entonces sí ha habido una afectación de la COVID-19 hacia la inseguridad alimentaria. Es más, en Perú lo que estamos esperando es que la desnutrición aguda, que normalmente ha estado por debajo del 1%, con todo lo que ha pasado se incremente hasta un 5% más o menos. Eso es lo que estamos esperando, así que estamos mirando los resultados de ENDES, ¿no? Porque pues la inseguridad alimentaria ha crecido en nuestro país de manera fuerte. Ahora, la COVID-19 no solamente se relaciona con fenómenos de déficit, ¿ah?, sino también con exceso. Inseguridad alimentaria no es solo que una persona tenga bajo peso, sino que, según la definición de seguridad alimentaria, acuérdense ustedes que son alimentos que tienen que ser disponibles, accesibles, según las preferencias de las personas, para una vida saludable y activa. Eso quiere decir que una persona con obesidad no tiene seguridad alimentaria, también tiene inseguridad alimentaria, porque justamente la utilización social es la que está afectada, ¿no? Esta persona tiene disponibilidad, tiene acceso, pero no utiliza bien los alimentos. No decide bien qué comprar, cómo preparar, en qué cantidad consumir. Entonces, por un lado, la obesidad tiene comorbilidades y por otro lado, la COVID-19 también tiene algunas afectaciones, sobre todo a las personas que se quedaron en el hogar, ¿no? Ya hemos conversado un poquito cómo la COVID-19 afecta a la salud mental, que está por aquí, el estrés, los desórdenes de sueño, sedentarismo, una baja exposición a vitamina D, por ejemplo, consumo de alimentos ultraprocesados, consumir bebidas azucaradas, incrementa el riesgo de obesidad, pero por otro lado, las personas que tienen obesidad tienen una inflamación crónica, tienen problemas respiratorios, tienen deficiencia de algunos micronutrientes, disfunción endotelial, desórdenes del sueño y algunas otras características que lo que hacen es configurar antes de la COVID-19 un ambiente de inflamación en general. Y la COVID-19 le suma más inflamación porque esta es una inflamación aguda y esta es una inflamación crónica, ¿no? Se suman los dos tipos de inflamación y se desencadena lo que se conoce como tormenta de citoquinas, ¿no? El hecho de que haya más leptina en el cuerpo le da la señal al sistema inmunológico de que hay una inflamación crónica. Y cuando entra el COVID-19 a nuestro cuerpo, entonces se encuentra ya un cuerpo inflamado y es mucho más sencillo para este virus
desordenar todo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Esto no solamente se da en adultos, sino también en niños, fíjense. Para los niños también ha sido un ambiente en el cual han habido problemas económicos y ha habido una pandemia general de seguridad alimentaria, no han habido los alimentos diversos que deberíamos tener. Y ese ambiente ha expuesto a los niños no solamente a esa dieta particular, esas condiciones obesogénicas por no poder hacer actividad física, sino también a eventos de violencia doméstica. Y eso produce más ansiedad, produce más angustia y eso repercute en el consumo de alimentos, ¿no? ¿Cómo despejamos la ansiedad? A veces comiendo, ¿no? Entonces, pues hay algunos aspectos que han afectado sobre todo a los niños, haciendo un entorno más obesogénico, ¿no? Se incrementó justo todo lo que no queríamos que se incremente: el tiempo en pantallas, el sedentarismo, el consumo de alimentos ultraprocesados, y se redujo el acceso a alimentos frescos, el poder ir a servicios de salud, el contacto entre personas para poder hacer actividad física y en general pues una serie de aspectos y consideraciones que desestructuran las conductas saludables, ¿no? Ya en este gráfico básicamente quiero que vean que esta COVID-19, la obesidad relacionada a este ambiente por COVID-19 tiene aspectos biológicos que tienen que ver con justamente los biomarcadores, con inflamación, con regulación del apetito, aspectos sociales y aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos aspectos interaccionan también, hacen más fuerte el entorno obesogénico, hacen más fuerte que la persona pueda incrementar de peso, ¿no? Entonces, si hacemos intervenciones para reducir la obesidad, tenemos que ver el plano biológico, el plano social y el plano psicológico. Bueno, y esto hace que básicamente, pues, uno perciba, por ejemplo, que hay un deterioro de la salud psicosocial, que se incrementen los problemas socioeconómicos en el hogar, nos da más estrés, nos da más ansiedad, nos da más angustia y se altera la conducta de la alimentación, ¿no? Esto hace que las personas traten de compensar esa ansiedad y lamentablemente disparan mecanismos que nos llevan hacia obesidad y con ello ya las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué importancia tiene la salud mental, el hecho de percibir que estamos viviendo en un ambiente tranquilo para poder tener un consumo adecuado y no se disparen estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, hay una interacción desde la seguridad alimentaria hacia la salud mental, pero también de la salud mental hacia la seguridad alimentaria. Algunos de ellos, por ejemplo, el hecho de que nos restrinjan los alimentos que siempre consumimos, frutas, por ejemplo, nos da una idea de que perdemos autonomía, de que algo está mal, que no puedo elegir, que yo no puedo salir a la calle a visitar mi restaurante favorito, mi mercado favorito, y a la vez el hecho de percibir esta, esta falta de bienestar, de salud mental, mucho estrés, mucha ansiedad, me hace elegir alimentos que no son adecuados, porque de repente pienso que necesito comer algo dulce, algo salado, algo frito, ¿no? Siento que me falta algo y me voy a volcar sobre alimentos no adecuados. Eh, Hay una revisión sistemática y metaanálisis, ahí les dejo el título y los autores para que lo revisen con detalle, pero básicamente lo que buscaron era conocer si existe una asociación entre inseguridad alimentaria y salud mental. Los resultados son bastante interesantes. Este es un forest plot o un diagrama de bosque y básicamente lo que uno hace es mirar el resultado global de todo. Aquí están todos los estudios que han valorado la relación entre inseguridad alimentaria y riesgo de depresión. El valor global, es decir, el resultado de todos los estudios, nos dice que hay un riesgo, es decir, un OR de 1,44, es decir, las personas tienen casi un 44% más riesgo. Las personas con inseguridad alimentaria tienen
44% más riesgo de hacer depresión que las personas que no tienen inseguridad alimentaria. Entonces, sí hay una asociación entre inseguridad alimentaria y riesgo de depresión. Bueno, acá están los resultados o los estudios que tienen resultados pues, que se asocian, algunos se asocian un poco más incluso, y hay otros como este que no tiene resultados concluyentes, ¿no? Los estudios que cruzan la línea del 1 son estudios que no tienen resultados significativos. Al explorar la asociación entre inseguridad alimentaria y riesgo de estrés, antes hablábamos de depresión, también se encontró un resultado significativo, fíjense. Un OR de 1,34 que nos habla de un 34% más, un 34% de riesgo en personas que tienen inseguridad alimentaria frente a personas que tienen inseguridad alimentaria, ¿no? Mientras que para el riesgo de ansiedad, aquí sí, fíjense, este diamante azul toca el 1, por lo tanto este OR no es significativo, ¿no? Entonces no encontramos asociación entre estos dos aspectos, es decir, con ansiedad. Sin embargo, sí se encontró efecto sobre depresión y estrés. En este largo camino que ha tenido la seguridad alimentaria y la salud global, la salud mental, al inicio han ido muy separados, ¿no? En los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, se hablaba de alguna forma sobre salud mental y se hablaba también de seguridad alimentaria. Con el tiempo han ido progresando estos conceptos. En 2008, por ejemplo, la serie Lancet ya reconoció la importancia de la salud mental en su serie de desnutrición materno-infantil. En 2014, debido a que en 2015 se trabajaron los ODS, se incluyó este componente de salud mental y en 2018 ya se ha reconocido que es muy importante para poder llegar justamente a cumplir los ODS el 2030, pues tener en cuenta estas para la seguridad alimentaria y la salud mental. Y por su parte la salud mental también ha cobrado cada vez más importancia. Antes no se reconocía, se valoraba mucho la salud física. En 2013, por ejemplo, la segunda serie de Lancet, la primera fue en 2008, la segunda serie de Lancet ya habla de intervenciones sensitivas en nutrición para poder mejorar el estado nutricional y con el tiempo se han ido estrechando estos lazos y se reconoce la interrelación que hay entre estos dos aspectos y esperamos que este continuo en 2020 y 2021 ya se fundan y quede pues como un solo plano que nos muestre la importancia que tiene la salud mental sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en perspectiva, existen estas consideraciones que nos permiten ver cuán importante es para la seguridad alimentaria, no solamente el aspecto mental, sino también en el contexto actual en el que estamos, pues que hay una sindemia, una sinergia entre esos dos fenómenos, ¿no? Con eso entonces era un poco lo que quería conversar con ustedes para poder tener en cuenta qué aspectos, en qué contexto estamos trabajando y qué tipo de intervenciones podemos ir pensando para poder enfrentar esta sindemia, ¿no? Solo reiterar el agradecimiento por la invitación y no sé si habrá alguna pregunta. Así es, muchas gracias por la ponencia, Magíster Juan Pablo. Aquí tenemos para la ronda de preguntas. La primera que viene de parte de Jefferson y nos dice, muchas gracias por la ponencia. Una consulta, usted relacionó en un ciclo a una enfermedad corporal con una enfermedad social, COVID más inseguridad alimentaria. Entonces, ¿se puede hacer tal relación con otras enfermedades sociales, con exclusivamente una enfermedad que está destinada a la población humana? Bien, gracias por la pregunta. Fíjense, la COVID-19 no solamente tiene implicancias físicas, Jefferson lo llama corporal, ¿no? Pero no tiene implicancias físicas solamente, sino también sociales. Nos ha obligado la COVID-19 a un aislamiento social.
Entonces, ahí ya tiene implicancias sobre nuestro día a día, sobre nuestra vida. Cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, cómo interaccionamos. Entonces, no tiene solo un plano físico, ¿no? Y por el otro lado, la inseguridad alimentaria también no solamente es una enfermedad o un problema social, sino también es un problema físico. ¿Qué pasa cuando las personas tienen inseguridad alimentaria mucho tiempo? Repercute sobre el estado nutricional. ¿Qué va a pasar? Que puede ser que las personas tengan obesidad o a su vez puedan tener malnutrición por déficit, ¿no? Entonces, podemos relacionar las enfermedades, ¿no? Lo que sí podríamos decir que tiene un plano más psicológico es la salud mental, pero esa salud mental repercute sobre la forma en la cual decidimos sobre cosas. Decidimos, por ejemplo, como les decía, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo compramos, vendemos, trabajamos, etcétera, ¿no? Cómo cuidamos a nuestra familia. Entonces, sí, esta sindemia lo que hace es que en todos los planos, tanto físico, corporal como social, esté afectados estas enfermedades, ¿no? Muy bien, ahora Solange nos tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo manejamos la ansiedad en nuestros pacientes, especialmente por las grasas y azúcares? Gracias, Solange, por la pregunta. Lo primero es que nosotros no estamos capacitados para manejar ansiedad, pero ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar a que las personas identifiquen si consumen alimentos por ansiedad o por hambre. Eso sí podemos hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona acaba de almorzar y dice, necesito comer, como, justamente como dice ella, grasa y azúcar, un chocolate, por ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿ese chocolate lo vas a comer porque tienes hambre? ¿No? Entonces sí, lo que podemos llegar a hacer es identificar la persona que haga un diario de alimentos para que tenga en cuenta si lo que consume es por ansiedad o es por hambre, ¿no? Eso sí. Y cuando veamos que la persona tiene ansiedad, tenemos que hacer la derivación al profesional que va a poder manejar estos casos, ¿no? Lo importante sí es que sepan por qué están haciendo la conducta. Porque una vez que se concientizan y son conscientes y toman conciencia, reflexionan sobre lo que están haciendo, podemos tomar nosotros algunas acciones, algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando sientas ansiedad, sírvete medio vaso de agua y consúmelo, ¿no? Eso no va a corregir la ansiedad, pero va a reducir el impulso que tiene la persona de consumir una gaseosa, una bebida azucarada, o en vez de consumir un chocolate o un alimento dulce, consume una fruta. Pregúntate primero si tienes hambre o lo que estás consumiendo es ansiedad y cuál es la causa de esa ansiedad, ¿no? Pero el tratamiento lo van a hacer pues los profesionales que tienen esas competencias. Genial. Vamos a esperar un momentito, por favor, para que más participantes también puedan escribir sus preguntas en el chat del Zoom. Así que los invitamos, estimados participantes, a que puedan escribir sus preguntas o sus dudas en el chat del Zoom. Bueno, les quiero agradecer la invitación y espero que en una próxima oportunidad también podamos estar en contacto. Gracias, bueno, a la Sociedad Científica de Estudiantes de la UNSA por la invitación y espero que la reflexión que hemos tenido un poco sobre este tema y sobre este problema nos ayude también a poder ir pensando en intervenciones y enfoques que tengamos cuando abordemos a nuestros pacientes, sea a nivel individual o a nivel de grupos poblacionales, ¿no? Entonces, nada, veo que todo estaba claro, así que solamente agradecerles nuevamente la invitación y nuestro rol, nuestra profesión, como se dan cuenta ustedes, tiene una implicancia, una importancia
fundamental en el desarrollo, y esta pandemia por COVID-19 es una oportunidad para nosotros, los nutricionistas, ¿no? Porque las personas se preocupan por su alimentación, ya no quieren tener obesidad. Las personas se preocupan por elegir alimentos saludables. Y la idea es que nosotros tengamos en cuenta esta oportunidad para poder aprovechar para hacer educación, para poder hacer intervenciones que mejoren la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos, ¿no? No vamos a tener otra oportunidad para poder posicionar mejor nuestros mensajes y las conductas que queremos lograr en los pacientes o en las personas que son susceptibles de enfermedad, ¿no? Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Así es, excelente. Agradecemos al magíster Juan Pablo Aparco Balboa por su excelente participación, ¿verdad? Y así como nos estaba indicando, el rol del nutricionista, sabemos que puede desempeñarse en diferentes ramas, pero principalmente y algo que siempre va a ser un nutricionista es un educador, ¿verdad? Y bueno, este tema que nos ha podido brindar, de verdad que ha estado muy interesante. Y acá todos los participantes, aquí también por el chat, le están dando sus agradecimientos por la excelente exposición que nos ha podido brindar. Muchísimas gracias, Magíster Juan Aparco. ¿Sí? Ahora vamos a esperar unos minutitos a que podamos empezar con la siguiente ponencia. Esta va a estar a cargo de María Luisa Dextre Jauregui. Vamos a esperar unos minutitos, por favor.